El análisis estético facial fotográfico. Para comenzar a hablar del análisis facial, tenemos que tener en cuenta que el análisis facial tiene como objetivo prevenir el impacto que va a causar nuestro tratamiento sobre los tejidos blandos. Y para comenzar a hacer el análisis facial, tenemos que tener presente cuál es la posición natural de la cabeza, donde la posición natural de la cabeza es considerada la referencia más apropiada para el diagnóstico y el plan de tratamiento en ortodoncia. Es muy diferente la posición natural de la cabeza que la posición que tiene el paciente al caminar, por lo que hay artículos, uno de ellos es de Spratley, donde habla que la posición natural de la cabeza que nosotros registramos con las fotografías extraorales es muy diferente a la posición del paciente al caminar, ya que la posición del paciente al caminar va a estar en equilibrio la vista y los oídos para poder caminar. Entonces se puede concluir que la posición natural de la cabeza es repetible, confiable, pero no es válida. Para comenzar con el análisis facial de nuestra historia clínica, es el análisis de los labios. De acá tenemos el análisis estético facial fotográfico y el primer ítem es el análisis de los labios. Los tres primeros ítems se va a analizar cuál es la posición del labio superior, el labio inferior y el pogonium con respecto al vertical, a subnasal. Para esto necesitamos de la línea de Spratley, que es la vertical verdadera que pasa por el punto subnasal, donde vamos a registrar 3 puntos. El punto más anterior del labio superior, que es el UL, el punto más anterior del labio inferior, LL, y el pogonium de tejido blando. Para esto trazamos la vertical subnasal y registramos que el labio superior debe sobrepasar esta vertical de 2 a 5 milímetros. El labio inferior debe estar de 0 o a más 2 milímetros. El pogonium de tejido blando debe estar de 0 o por detrás de la línea vertical a menos 4 milímetros. Este es un corte tomográfico, ¿no?, de un paciente donde se traza esa vertical a subnasal y ubicamos el punto más anterior del labio superior y hacemos las mediciones con respecto a la vertical a subnasal, donde encontramos que el labio superior es 4.4, que se encuentra dentro de los valores normales. En el labio inferior se registra que es 3.8, lo cual quiere decir que está ligeramente aumentado. El pogonium se encuentra a 2.2 con respecto a la vertical a subnasal, que quiere decir que se encuentra dentro de los valores normales. Como acá tenemos el ítem 1, 2 y 3, pasamos a las conclusiones y vemos que el labio superior, ubicamos al ítem 1, A1, que es el labio superior, y como se encontraban dentro de los valores normales, ponemos que el labio superior está normal, ¿no? El labio inferior sí está ligeramente aumentado, por lo que vamos a tener un labio inferior protruido. Y la posición del mentón está dentro de lo normal, entonces es un mentón en una posición normal. Este es otro ejemplo de otro corte, donde también se traza la vertical a subnasal y ubicamos el punto más anterior del labio superior. Y respecto a los valores normales vemos que está disminuido, ¿no? El labio inferior está dentro de lo normal y el pogonium también está disminuido, por lo que en las conclusiones sacamos que el labio superior se encuentra retruido porque se encontraba muy detrás o disminuido dentro de los valores normales. El labio inferior está normal y el mentón se encuentra retruido también. Según la doctora Anca,
todos esos análisis que vemos de la vertical de Spradley, ella toma otros puntos, no toma esa vertical, sino toma la inclinación que hay del labio, del punto más anterior del labio superior, del labio inferior y del pogonium. Y respecto a eso, forma un ángulo de 10 grados con respecto a esa vertical subnasal. Y nos da como una regla, ¿no? Que en el labio superior, cuando tiene, por ejemplo, el labio superior se encuentra 4 milímetros por delante de esa vertical subnasal, el labio inferior debería estar a 2 milímetros y el mentón a menos 2 milímetros. Así como otro ejemplo sería si está a 6 milímetros, el labio superior por delante de la vertical subnasal, el labio inferior debería estar a 4 y así como el mentón a 0. El cuarto ítem es la proyección nasal, que se mide de subnasal a pronasal, donde ubicamos el punto subnasal de tejido blando y pronasal, y los valores normales son de 16 a 20 milímetros. Lo registramos en el corte tomográfico y aquí nos sale que está disminuido, ¿no? Por lo que en las conclusiones la proyección nasal está disminuida. En el ítem 5, que es el ángulo nasolabial, que va registra 3 puntos, ¿no? El subnasal tangente a la columena y el subnasal tangente al labio superior. Todo este ángulo completo debe estar dentro de los valores de 102 grados con una desviación de estándar de más menos 8. Pero cuando nosotros dividimos este ángulo y trazamos la horizontal verdadera, se divide en dos, donde la tangente a la columna es 17 grados y la tangente de subnasal al labio superior es 85 grados. Ubicamos el punto subnasal, el tangente al labio superior y a la columna, y en este paciente registramos que tenía 93.6 grados, ¿no? Que sí está disminuido, pero por un 0.4 milímetros, por lo que el ángulo nasolabial se encuentra disminuido. En el ítem 6, que se registra en el plano sagital, es el grosor de los labios, donde Arnett nos muestra un cuadrito donde se divide, ¿no?, el espesor del labio superior en hombres y en mujeres. En hombres, para ambos vamos a ubicar el punto más anterior del labio superior y el punto más anterior de la cara vestibular del incisivo. En hombres, el espesor del labio superior es de 3.4 a 16.2 milímetros. En mujeres es de 10.8 a 14.4. En el labio inferior en hombres es de 13.9 a 16.3 y en mujeres de 12.2 a 15. Pero se estandariza y se llega a la conclusión en nuestra historia clínica que va a ser de 12 a 14 milímetros, lo normal. En este paciente el grosor del labio superior tiene 9 milímetros, lo cual quiere decir que es un labio delgado, ¿no? Y el labio inferior 11.7, también está ligeramente disminuido. Ubicamos y colocamos las conclusiones en labios que son unos labios delgados. El análisis facial propiamente dicho vamos a necesitar estos puntos, ¿no? Glabela, nación subnasal, el estomio superior, que es el punto más inferior del labio superior, el estomio inferior, que es el punto más superior del labio inferior, y el mentoniano. Para los dos primeros ítems, que son el cajón A y B, donde el cajón A, que comprende la relación que hay entre el tercio medio y el tercio inferior, donde el cajón A va desde glabela a subnasal, el cajón B de subnasal a mentoniano, y estos ambos tienen que guardar una relación de 1 a 1. Y para ambos los valores normales está de 70 milímetros con una desviación estándar de 5. El cajón C y D
guarda una proporción de 43 en C y en D en 57, donde C va desde nasion a subnasal y D de subnasal a mentoniano. Bueno, en este caso se coloca el cajón D, pero es la misma medida que el B, solo que para guardar un orden. El cajón E y F. El cajón E y F tiene que guardar una relación de 1 a 2, donde E es de nasion a estomio superior y F de estomio superior a mentoniano. Esta relación de 1 a 2 quiere decir, por ejemplo, si E mide 10, F tiene que medir 20. El gap, que comprende los puntos de estomio superior a estomio inferior. Lo normal, los valores normales del gap es de 0 a 2 milímetros. El cajón H, que comprende la relación del labio inferior, que cuando el H va a ser igual al cajón F, siempre y cuando que el gap sea 0. Y también se dice que el H es igual al doble de E, pero esto va a ser siempre y cuando el cajón H va a ser igual al F, cuando no hay gap. Acá hay un ejemplo donde ya se trazó todos los cajones, ¿no? Donde vemos que el cajón A está disminuido. También vemos que no presenta gap. En las conclusiones, la altura del tercio inferior del cajón B está disminuido, el tercio medio A está normal, el gap de los labios en reposo es normal. En la exposición gingival de la sonrisa amplia, esto más lo podemos realizar en la fotografía, ¿no? Que ahí podemos medir. Se mide desde el borde inferior del labio superior a un punto del cénix, se podría decir, de los incisivos, y ahí medimos. Los valores normales en la exposición gingival es de 0 a 2 milímetros. Y esto también nos va a indicar, es un dato para saber cuál es la exposición del maxilar, la posición del maxilar superior. En la exposición del labio del incisivo superior en reposo, esta exposición incisiva en reposo no debe sobrepasar los 4 milímetros, ya que cuando estamos a 4 milímetros va a haber como un equilibrio funcional en el sector anterior, porque el incisivo superior va a estar como controlado por el labio inferior y también va a ser controlado por el contacto interlabial, y también el incisivo inferior va a ser controlado por el labio inferior y también por la lengua. Es por eso que se dice que va a haber como un equilibrio en esta área. Acá vemos un ejemplo, ¿no?, donde la exposición del incisivo es de 0.7, por lo que deducimos que la exposición del labio con el incisivo superior en reposo, el incisivo se encuentra intruido, ¿no? La posición del tercio medio, que va de glabela a subnasal, no nos basamos en esto por el Arnett, donde se traza que es la vertical verdadera que pasa por subnasal, y ubicamos que los valores normales debería de ser de menos 6 a 6 milímetros por detrás de esta línea, ¿no? Por ejemplo, en este paciente presenta 5.1, menos 5.1. En el surco labio mentoniano, que se mide en el plano sagital, también este surco labio mentoniano se ubica, ¿no?, en los puntos del labio inferior y el pogonio, y se realiza una línea inclinada donde vamos a medir la curvatura que haya con respecto a esta línea, y también no debe sobrepasar los 4 milímetros. Por ejemplo, este paciente sí sobrepasó, ¿no?, 5.4.
y en las conclusiones del surco labio-mentoniano se encuentra aumentado. En el análisis frontal, que es este, consta de 6 ítems, ¿no? Ya vamos a ver que esta es una paciente, ¿no? Y para registrar el análisis frontal necesitamos que en la fotografía esté centrada o pase por ella el plano sagital, esté paralelo, y comenzamos con el ítem número 1, donde podemos apreciar la desviación del tabique nasal. En este caso la paciente tiene una desviación del tabique nasal hacia el lado izquierdo. El nivel de los ojos, cuando el nivel de los ojos en el lado derecho está hacia abajo, también está hacia adelante. En el lado izquierdo está hacia arriba y atrás. El nivel de los oídos hacia abajo y adelante, del lado derecho, y del lado izquierdo hacia arriba y atrás. En la inclinación del plano oclusal, esto nos podemos ayudar en la tomografía también, o en el registro de las fotos, ¿no? Aquí apreciamos que están en la inclinación del plano oclusal hacia el lado derecho. El nivel de los ángulos goniacos, también que se aprecia mejor en la tomografía, se encuentra hacia el lado derecho, y la desviación del mentón en el lado izquierdo. En las conclusiones del análisis facial en el plano vertical, vemos que hay una facial frontal, es un paciente asimétrico, y la línea media superior en sonrisa está centrada, y la línea media inferior en sonrisa derecha hay una desviación hacia la derecha de 3 milímetros. Pero todo esto también lo podemos ver tanto en las fotografías como en la tomografía.